El bruxismo es una enfermedad de la cual ya muchas personas están siendo conscientes. Cada vez hay más información, se escuchan videos, explicaciones, pero para mí lo más importante es llegar a la raíz del problema, o sea, ¿qué produce el bruxismo? Hay diferentes tipos de bruxismo, hay bruxismo céntrico, hay bruxismo excéntrico, y dependiendo de qué lo está produciendo es el tipo de movimiento que la persona va a producir. También está relacionada con la parte funcional y la parte emocional del ser humano. Así que para poder hacer un buen tratamiento y poder corregir este bruxismo es necesario un buen diagnóstico. Por eso aquí dentro de nuestra clínica hacemos bastantes procesos, como tomar las posturas, miramos por ejemplo toda la parte dental, la parte oclusal, y si hay un desequilibrio o no, porque por ahí puede estar el problema. Entonces los invito a que vengan a nuestra clínica para que encontremos juntos el diagnóstico y un buen tratamiento.